Este es el video número 4 del estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que estamos presentando acá en YouTube, y queremos continuar con la presentación de Abraham. Decíamos en el video anterior que las obras que son consecuencia de los esfuerzos humanos no permiten, no posibilitan alcanzar la justicia de Dios. Pueden provocar cierta satisfacción, pero no permiten que el hombre alcance la justicia delante de Dios. Por eso se nos pone el ejemplo acá de alguien que no hizo obras, sino alguien que creyó, ¿no? Se presenta así una contraposición de las obras y el creer. Abraham. Abraham es reconocido como el padre de los judíos, pero aquí también se nos explica que no solamente es padre de los judíos, sino es padre también de todos los que no son judíos y que tienen fe. Abraham vivió en un momento mucho antes de la ley, mucho antes de los pactos. De modo que Abraham es un muy buen ejemplo porque es reconocido por todos, es reconocido por los judíos y es reconocido por aquellos que no son judíos como que el primer hombre que oyó a Dios después de la caída de Adán. Entonces, encontramos que Abraham no realizó obras meritorias para que Dios le aceptara, para que él pudiera caminar con Dios. Abraham solamente creyó. Y se dice claramente, y le creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Eso dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, y lo repite acá Romanos capítulo 4, cuando se nos dice que más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como ocurrió con Abraham, porque ¿qué dice las Escrituras? Dicen en Romanos 4, 3, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. También se menciona el ejemplo de David, escribiendo en el Salmo 32, versículos 1 y 2, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Muchos de los aspectos que consideramos acá no son parte de la problemática, digamos, de aquellos que no somos judíos. Esto es un planteamiento que tiene que ver con la religión judía, tiene que ver con el planteamiento de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso también se puede hacer muy difícil para nosotros la comprensión de esto. ¿Por qué tendría que aparecer Abraham en este ejemplo? Porque para los judíos era muy fuerte el cumplimiento de la ley de Moisés. Y para ellos, durante siglos, fue la consideración del cumplimiento de esa ley la posibilidad de justificarse delante de Dios. Cosa que no era posible y que Pablo continuamente está declarando en sus epístolas, pero particularmente en Romanos, que eso no es posible. No es posible justificarse delante de Dios por medio de los méritos logrados por el esfuerzo humano. Entonces, de ahí que en el video anterior explicamos que Dios había manifestado su justicia eterna, que consiste en tener fe en Jesucristo nuestro Señor. Por eso aparece Abraham, entonces, que Abraham fue como una primicia, fue como un hombre adelantado en su tiempo, que sencillamente le creyó a Abraham. En muchos aspectos uno puede leer todos los capítulos ahí en Génesis, en que Abraham se entregó al Señor sencillamente, ¿no? Él creyó, abandonó su tierra, su parentela, porque Dios le dijo.
Dios le hizo la promesa del propósito eterno de Dios. En ti serán benditas todas las naciones. Dice en Génesis capítulo 12, dice que de él haría una nación, unos pueblos tan grandes como serían las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Y Abraham le creyó. Y le creyó de tal manera que él, se nos dice que era un viejo y que estaba casada con una señora anciana y que más encima ella era estéril. De manera que no había ninguna posibilidad casi en lo humano de que ellos pudieran tener siquiera un hijo. Así que al recibir esa tremenda promesa de parte de Dios, que era casi imposible, Dios le creyó a Dios. No tuvo ningún mérito. No, él no realizó ninguna obra, de modo que pudiera decirse, y Abraham entonces realizó estos esfuerzos para alcanzar eso. No hubo nada, hubo solamente gracia de Dios, hubo solo promesa de Dios, palabra de Dios, vas a tener un hijo. Y dice que Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo, dice que ya estaba como muerto, sino que se fortaleció en fe, dice más encima, dando gloria a Dios. De modo que con el tiempo él pudo tener su esposa pudo tener a Isaac, el hijo de la palabra, el hijo de la promesa, el hijo de lo que Dios había dicho. Porque Abraham también creyó, dice que Dios podía llamar a las cosas que no son como si fuesen, y que él creía que Dios daba vida a los muertos. Entonces encontramos una persona que se relacionó con Dios por medio de la fe, no por medio del hacer o por medio del realizar esfuerzos personales para alcanzar la aprobación divina, sino que sencillamente creyó que Dios podía perdonar los pecados, que Dios podía perdonar las iniquidades, y se entregó a Dios, de tal manera que Abraham entonces fue considerado como justo antes del pecado y antes de la ley. Y el pacto, que se nos dice también que tenían los judíos, esto de la circuncisión, el pacto le fue dado como una señal de esa justicia de fe que él había recibido, y no al revés como podían creer los judíos, dado que ellos podían circuncidarse, incluso podían realizar obras buenas o no, por el hecho de ser judíos, sencillamente. Ellos podían ser justificados o alcanzar la justicia de Dios. No es así, no es de ninguna manera así. Primero había que creer. Y entonces el pacto le fue dado como una señal de que Abraham había creído. La fe permite la gracia, no las obras. Cuando alguien obra, cuando alguien realiza trabajos, es necesario pagarle porque se esforzó en ese trabajo. Pero si alguien se sabe falto y a él se le da una paga, que como dijo Jesús, ¿no? Sin considerar el trabajo que haya hecho, entonces un bienaventurado, es una persona que ha recibido una bendición de parte de Dios. Pero que nos quiere explicar acá en este texto que no solamente eso, sino que toda la bendición de Dios que viene más adelante, todo el propósito eterno de Dios es una dádiva, es una gracia. Así Dios creó a Adán y él creía y quería, Dios quería compartirle la bendición de ser su Dios y, como dice Jesús, de ser el Padre que nos iba a bendecir, no por el hecho de que nosotros podamos hacer méritos para lograr su paternidad, sino porque es bueno, sino porque Él es misericordioso. Abraham, por el hecho de creer, fue llamado también padre de multitudes, no padre de los judíos, que en ese momento no existían, cuando se le dijo esta palabra en Génesis 15:5, sino que mucho tiempo antes, por el hecho de creer, Abraham se constituyó en padre de todos aquellos que creen, de todos aquellos como él pueden admitir la gracia de Dios, que se consideran faltos, que consideran que ellos no son dignos, pero Dios los favorece con su amor, con su misericordia. Él es padre de mucha gente. Decíamos recién que Abraham no se debilitó por ver su cuerpo, sino que creyó que era Dios poderoso, así como tú, como yo, debemos creer que Dios es poderoso. Él
es poderoso como para dar vida a los muertos. No dudó, sino que dio gloria a Dios. Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. A nosotros también. Nosotros estamos juntos con Abraham ahí como hijos de él, en el sentido de que él es padre de los que tienen fe. ¿Qué fe tenemos nosotros? Nosotros tenemos fe en que un día nosotros vamos a resucitar de los muertos. Dios nos va a dar la vida después de morir. ¿Pero por qué? Porque Jesús fue resucitado por Dios. Eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Imagínense, en este minuto se abre un abanico de posibilidades de puertas abiertas delante de Dios. No son nuestros esfuerzos, no son nuestros méritos. Aun cuando ya se ha dicho ya, desde el principio acá en este estudio, ¿no? Como lo dice la epístola del apóstol Pablo a los romanos, no hay justo, ni aún uno, no somos justos, nunca lo hemos sido. Solamente hemos sido llamados a la vida por la misericordia de Dios. Hemos sido bendecidos, y los que tenemos la gracia de Dios de poder reconocer esto, de muchas maneras, de diversas maneras hemos sido bendecidos por Dios, que nos quiere dar, que nos quiere bendecir y que nos quiere hacer partícipes de esta nación, de las multitudes de gente, así como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Gente que cree, gente que acepta que ha sido admitida no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Hermano, esto destruye y derriba los problemas que tienen los hombres de razas, de diferencias económicas, de diferencias inventadas o no, políticas, sociales. Todos los hombres estamos desnudos delante de Dios, iguales delante de Dios, y para aquellos que queremos reconocer que Dios es el único que puede, es el único que puede dar la vida. No, yo te pido que no te debilites, no nos debilitemos en la fe, aún considerando nuestra situación, de que se nos dice, nos puede hacer creer en nuestros ojos que no es posible. Para Dios todo es posible. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y Dios da la vida, Dios resucita a los muertos. De aquí en adelante, entonces, ya he explicado lo de la fe, ¿cierto? Porque era necesario para explicarlo, para entender lo de la justicia de Dios. Luego nos adentramos a la justificación, de cómo Dios nos declara justos por el simple hecho de que Él en su misericordia lo hizo cuando Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre.